Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día. Hoy vamos a hablar tranquilamente sobre los errores. Y mientras haremos un nuevo mundo de Minecraft en Pacífico. Diría que hoy en día casi todo lo que hagas es un error. Si te gusta el humor negro, error. Si no te gusta, error también, por soso. Si no haces ejercicio, error. Y si lo haces, error, porque eres un gimbro. Si das tu opinión, error. Y si no la das, error también, por equidistante. Por desgracia, hoy en día hay un pequeño grupo de extremistas que hacen mucho ruido y se dedican a señalar y demonizar cualquier comportamiento u opinión que difiera de la suya. Esto te puede hacer sentir presionado a no cometer errores o incluso a cambiar tu forma de ser. Hay una fábula muy famosa, la de el burro con el abuelo y el niño, que creo que conocemos todos, y ya hablaba sobre estos temas. Si no te acuerdas o nunca las has escuchado, simplemente era un abuelo, un niño y un burro, en el que a veces el niño se subía en el burro y otras veces era el abuelo el que se subía. Una de esas veces, en un pueblo, iba el abuelo subido, a lo que mucha gente le criticó por, oye, eres la persona mayor, debería ir el niño encima del burro, que es la persona pequeña a la que tienes que proteger. Al ver estas críticas, el abuelo decidió bajarse del burro y subir al niño. Y en otro pueblo le criticaron al niño por, oye, esta persona está mayor, debería de ir él en el burro. Así que el abuelo dijo, mira, ¿sabéis qué? No vamos ninguno. Va el burro y nosotros dos caminando. Y en este caso los señalaron riéndose porque ¿qué haces con un burro y vais los dos caminando sin usarlo? Es estúpido. Como veis, si hicieran lo que hicieran, los iban a criticar. No hay ningún método para que la gente no perciba que estás cometiendo un error. No existe. Hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Por ello, debes de hacer lo que quieras. La próxima vez que alguien te señale algo como un error, que ocurrirá, piensa, ¿es para mí un error? ¿Hay algo que pueda aprender de la crítica de esta persona? Sé que no es tan fácil. Los humanos le damos mucha importancia a la opinión de los demás. En la prehistoria, si no cumplías con los estándares del grupo, te echaban y morías. Hoy en día tenemos esos genes y por ello nos importa la opinión de los demás. Para mí, el truco aquí de gestión es ver esas críticas como opiniones fuera de tu grupo principal. Y si es fuera de tu grupo principal, no te echarán de la tribu y no te comerá un león. A ver, lo que quiero decir es que puedes estar tranquilo contigo mismo mientras tu círculo y la gente que quieres están de acuerdo contigo y con lo que haces. Por otro lado, los humanos tenemos un sesgo de negatividad. Si hoy has hecho 100 cosas bien y una mal, te vas a fijar más en la mala. Yo aún recuerdo aquella historia del pedo angelical. Hace años estuve en un colegio religioso y regularmente nos llevaban a una capilla religiosa. Es como una especie de iglesia pequeña donde hay un silencio absoluto y cualquier ruido que hicieras sonaba con eco. El cura nos fue llamando uno a uno para recoger un panfleto. Lo recogí, volví a mi sitio, que era como el típico banco de madera de una iglesia así largo. Volvimos todos al asiento e hicimos un minuto de silencio absoluto para rezar. En ese momento el panfleto se me cayó de las manos al suelo y bueno, al agacharme para recogerlo se me escapó un pedo, el cual escuchamos todos, absolutamente todos. Por escuchar lo escuchó hasta Dios y juraría que volvió a sonar con el eco. Este suceso lo recuerdo como el pedo angelical. Obviamente me dio vergüenza y es algo que nunca olvidaré, pero son cosas que pasan y que con el tiempo se vuelven divertidas. Ahora que he contado mi historia vergonzosa, te toca a ti en los comentarios, que lo sepas. Y ya si aprovechas y dejas un like, genial. Siendo humanos siempre la vamos a cagar. Eso es todo lo que puedo sacar de esta historia. Entonces lo único que nos queda que hacer aquí de gestión es aceptar que la vas a cagar. Y ya está, no hay más. Acéptalo y te sentirás mucho mejor contigo mismo y menos presionado a
joder, ¿cuándo voy a volver a cagarla? Bien, ahora quiero hablar de los errores de verdad. Esos que a día de hoy te arrepientes y quizás te hayan hecho perder a alguien muy importante para siempre. Yo era joven, inexperto, con muy poco desarrollo personal y una gestión pésima de las emociones. Y por desgracia tuve la mala suerte de que me pusieron a una persona increíble pero complicada en un momento que aún no estaba preparado. Imagínate que sales de tu casa y cuando te encuentras con esta persona, todo lo malo de este mundo desaparece. Y solo queda esta persona y tú. Como cada charla, sentados en cualquier lugar de mala muerte, es el mejor plan posible. Un plan en el que no solo la conoces más a ella, sino que te hace conocerte más a ti. Pasan los meses, sabes que estás viviendo algo especial, algo que no habías vivido antes, pero las cosas se empiezan a complicar. El problema de tener una vela en la oscuridad es que cuando la cera se acabe no quedará nada más que tú y la oscuridad. Y el miedo de quedarse a oscuras te lleva a cometer muchos errores. Lo sé, estoy dramatizando mucho. Simplemente éramos dos jóvenes inexpertos en las relaciones que con el paso del tiempo vieron que tenía alguna que otra incompatibilidad. Esta incompatibilidad, con toda la mala gestión de dos críos sin herramientas, se torna en toxicidad, celos, intentos de soluciones que solo entorpecen y minan aún más la confianza y en definitiva una mala ruptura que te hace perder a esta persona especial para siempre. Lo peor no fue perderla, lo peor fue darme cuenta tarde de que no era suficiente. Mi 200% no bastaba para salvar la relación. Hiciera lo que hiciera, la vela seguía consumiéndose. Así fue como hice el mayor cambio de mi vida. Empecé a leer y ver vídeos sobre desarrollo personal y psicología. Me empecé a relacionar con personas más sanas e interesadas también en la mejora personal. Y después de esto he tenido otras relaciones incluso más complicadas, pero en las que he podido saber cómo actuar y he acabado orgulloso de mí mismo, a diferencia de arrepentido, como fue con la chica de la historia. Todo esto gracias a cagarme encima, amigos. Se dice mucho que de los errores se aprende, pero es que es real. Salir de la zona de confort, probar cosas nuevas, nos lleva por un camino lleno de golpes y errores, pero precisamente este es el mejor camino para mejorar. Así que te animo a hacer esa cosa que quieres hacer y te da miedo porque sabes que puede salir mal. Si sale mal, aprenderás. Y si sale bien, conseguirás lo que quieres. No hay nada negativo nunca, amigo. Es cuestión de cómo quieras verlo. Si lo haces y te sale muy mal, cuanto peor te salga y más te duele el error, más motivos tiene el cerebro para evitar que vuelva a ocurrir. No sé de quién escuché esta frase, creo que era un economista, pero decía que la mejor forma de aprender a usar tu dinero es perdiendo dinero. Y es que perder dinero es algo que te hace aprender porque te impacta. Hay una emoción negativa que se te va a quedar en la cabeza. Por ende, la próxima vez tendrás más cuidado, sabrás dónde mover el dinero mejor, etc. Esto se aplica a todo en la vida. Y ya para acabar el tema, tengo que explicarte el punto más importante del vídeo. Y es que los errores son relativos. Algunas de mis parejas han detestado mi humor y lo han visto como algo malo. Y para otras ha sido lo que más le ha gustado de mí. Lo que tienes que preguntarte es si esa característica tuya, que algunas personas consideran como un error, te gusta para ti o no. En mi caso, me gusta mi tipo de humor y puedo aprender a regularlo según las personas y el contexto, pero no voy a dejar de hacerlo porque algunos piensen que es un error. El otro día, conociendo a una chica, solté una broma que le sentó mal y rompió completamente la buena dinámica que llevábamos. Es sin duda el error que más cometo con otras personas.
suelo no poner muchos límites en el humor. Y soy feliz siendo así. Intento controlarlo y asegurarme primero que la otra persona no le va a afectar, pero aún intentando tener cuidado siempre acabo molestando a alguien. ¿Por qué hacer algo que me hace feliz y disfruto mucho con mis amigos sería ahora algo malo? Bueno, la respuesta es obvia, porque falla la compatibilidad. Lo que es un defecto para una persona, para otra puede ser su cualidad favorita de ti mismo. Me he abierto mucho en este vídeo, así que ahora es tu turno. Cuéntame en los comentarios algún error que hayas cometido grave. No te juzgaremos y quien te juzgue lo voy a bloquear. También me puedes dejar un tema para el próximo vídeo y espero que te lo hayas pasado bien. Si es así, me puedes dejar un like y suscribirte si quieres ver más contenido como este. Y nada, espero que tengas un buen día.